Sociedad Inducontrol Ingeniería SAC. Charla está ahí puesta cuántas decisiones críticas en tu planta aún dependen del ojo humano, pero el tema de fondo es en realidad el valor de la información que se genera en planta y que puede ser utilizada para beneficio de la producción y normalmente para mejorar los ingresos de la empresa y la supervivencia de las empresas eventualmente. Bien, vamos a la primera vista. No sé si algunos reconocen allí, es el CEO de NVIDIA, que hace muy poco ha presentado eh, su chip RTX Spark, que es capaz de una capacidad de cálculo de 100 petaflops, y esa es una cantidad que equivale a un supercomputador de los de hace unos 10 años. O sea, hace unos 10 años el supercomputador más grande estaba por ese tamaño, ¿no? Actualmente, el supercomputador más grande es ese de acá que tiene 1100 exaflops. ¿Ok? Entonces ahí estamos hablando de 100 a 1100, estamos hablando de un factor de 10, ¿no? Por 100 por 10, 1000. Entonces un poco más de 10. ¿Eso qué implica? Que con 10 de esos chips ya se puede igualar a un supercomputador de los que han batido récord en capacidad de operaciones de punto flotante por segundo, ¿no? Y bueno, reemplaza también a 8 toneladas, ¿no? Y este chip ya NVIDIA lo ha puesto en un computador. Es más, ya Microsoft ha eh, comunicado que Windows, ya hay versión de Windows actualmente para este chip. Ok, entonces, ¿todo esto a dónde va? Al hecho de que el mundo actualmente está confrontado a manejar muchísima información en tiempos muy cortos, y adicionalmente lo que ha hecho es que el advenimiento de la inteligencia artificial exija actualmente poderes de cálculo muy grandes. Y la inteligencia artificial ha ingresado con fuerza eh, con los sistemas clásicos como ChatGPT, etcétera. Y ahora casi todas las aplicaciones están incorporando inteligencia artificial. Entonces es el mayor valor agregado que actualmente se le va a dar a la información. Y nosotros vamos a entrar en el valor agregado que le podemos dar a la información de planta. ¿Ok? Entonces, dentro de nuestro flyer hemos puesto esa pregunta de cuántas decisiones críticas en tu planta aún dependen del ojo humano. Y bueno, acá les he puesto una presentación. Bueno, esto es más biología probablemente, pero que va muy relacionado con los sistemas de control, porque finalmente el organismo humano, los organismos vivientes son máquinas de control bastante sofisticadas. Entonces, cada uno de los sentidos lleva su información a una zona del cerebro, ¿no? El ojo está en la parte posterior del cerebro. De idéntica manera, tenemos zonas del cerebro reservadas para el olfato, para el oído, y la información que obtenemos normalmente a través de la vista nos permiten hacer control. Y en esto fundamentalmente se ha basado el control manual, como se conoce los controles no automatizados, donde un operador en función de lo que ve en el proceso, va haciendo acciones. Y en una planta probablemente un operador esté mirando los indicadores de temperatura, y en función de los indicadores de temperatura puede estar manipulando válvulas y así ya poder manejar el proceso. Eso se conoce como eh, control manual. Y también los operadores usan otros de sus sentidos para operar. Bueno, la lengua creo que el sentido del gusto normalmente no, por razones obvias. El oído sí los utilizan. Existen muchos operadores de molinos de bolas, por ejemplo, que en función del ruido que hace el molino, tienen una idea de cuál es el nivel de llenado del molino, y en función de eso pueden hacer control.
Y por otro lado está el sentido del tacto que también se puede utilizar y se utiliza, ¿no? Evidentemente, si es que está paseando por la planta y hay una zona demasiado caliente, a lo que normalmente está, sabrá que algo anda mal allí, ¿no? Entonces, el sentido del tacto es probablemente uno de los más primitivos en cuanto a su aparición en la evolución del cerebro, porque está muy, muy metido dentro, pegado al cerebelo, ¿no? Y claro, toda la información de los otros nervios, de los otros sistemas de medición que tenemos, están también mapeados al cerebro. Pero ¿qué es lo importante aquí? En realidad, hay dos cosas importantes. En primer lugar, los sensores, que han sido adaptados precisamente para la supervivencia humana en este caso, y el cerebro, que es prácticamente donde se hace todo el trabajo. Aquí se hace el procesamiento de información y el procesamiento de información es el que permite realmente, en función de esta información y a través de los nervios que van hacia los músculos y el esqueleto, permiten hacer las acciones manuales y nos permite hacer una máquina de control bastante sofisticada y que funciona muy bien. Pero esto nos lleva a qué? Nos lleva a que al ojo sí se puede, pero en principio hay precisión limitada. Es decir, nosotros no podemos discriminar, por ejemplo, una gran gama de colores, que con instrumentación sí podemos discriminarla. Lo mismo ocurre con las dimensiones. Normalmente tenemos limitación en la dimensión que nosotros podemos ver o medir, y en esto va mucho la lectura, por ejemplo, de los indicadores de aguja que tradicionalmente se han usado en las plantas no automatizadas. Por otro lado, el tiempo de reacción es limitado. De hecho, nosotros no podemos reaccionar en tiempos muy grandes. Normalmente el tiempo de reacción de una persona está alrededor de 150 milisegundos. En consecuencia, no podríamos manejar cambios bastante rápidos en los procesos. Entonces ahí no hay otra alternativa sino la automatización. El otro aspecto es que el almacenamiento de la información es frágil. Entonces, al ser frágil el almacenamiento de la información, de hecho, no vamos a poder garantizar la permanencia de la información por mucho tiempo, porque si almacenamos en la memoria es frágil y eventualmente con los años también se puede ir perdiendo o eventualmente puede haber confusiones o puede haber eh, digamos, algunos aspectos relacionados a la memoria que, de hecho, no van a hacer que el almacenamiento esté garantizado permanentemente, ¿no? Y es claro que nuestras generaciones, las generaciones antiguas, llamémoslo así, porque ya me considero dentro de ellas, bueno, no tengo otra opción tampoco, eh, desarrollamos una capacidad grande de almacenar información, de tal manera que nuestra memoria en general ha sido mejor entrenada que las memorias actuales. Actualmente, con todo el bombardeo de información que tienen los jóvenes, su memoria es bastante frágil también. En consecuencia, reciben información y también desechan información con bastante rapidez. En consecuencia, eso hace más problemático el tema de eh, recurrir a la memoria para lo que uno hace o ha hecho o ha visto en el caso de manejo de las plantas, ¿no? Y por otro lado, claro, la información se va con el individuo. Es decir, la información quedó en el individuo, quedó encapsulada allí. En consecuencia, esa información, la forma de cómo es transmitida es por métodos que no son muy prácticos en los momentos actuales. Es decir, si alguien tiene que escribir un informe, lo hace, lo tiene que hacer y ese sería el resumen de la información que tiene, pero toda la información que está en el cerebro, con todos los detalles con los que han sido captados, seguramente no van a ser transmitidos en informes escritos. Entonces ya tenemos allí limitaciones y eso nos lleva automáticamente a que la solución es el control automático. Entonces, el control automático ya es la solución allí, ¿no? Para ver el tema del control automático, veamos cuál es la situación la de poner un proceso o implantar un proceso desde cero, ya sea para una planta industrial o una planta manufacturera. En industrial entendemos industrias como
cemento, gaseosas, bebidas, petróleo, etcétera, ¿no? Y manufactureras son ya líneas de producción, ¿no? Normalmente donde se tiene línea de producción, donde se producen, por ejemplo, línea blanca, por ejemplo, ¿no? En consecuencia, en todos los casos, partimos de la fase conceptual, es decir, qué planta, qué proceso queremos implantar en nuestra planta nueva, y después pasamos a la fase de ingeniería básica y de detalle. Desde la fase ya de ingeniería básica y de detalle, nosotros ya tenemos que utilizar muchas herramientas, especialmente de software hoy por hoy, ¿no? Porque el software ha pasado a ser un elemento fundamental en todas las etapas de los procesos productivos. Entonces, en la fase de ingeniería, la básica en general nos permite para ver la prefactibilidad del proceso, y la de detalle ya nos da la certeza de que podemos invertir. Y una vez tomada esa decisión, de hecho, se tiene que fabricar o producir o implantar la planta. ¿Ok? Entonces, en la fase de ingeniería existen muchas herramientas. En principio, la automatización se ve normalmente, hoy por hoy, desde el momento del diseño de la planta, es decir, si se diseña la planta, de hecho, está el diseño físico que permite tener todo, en este caso, las tuberías, etcétera, para el proceso, pero por otro lado está ya el sistema de control, que típicamente se representa con los diagramas de instrumentación, ¿no? Entonces, se llama instrumentación, conocidos como P&ID. Ya nosotros especificamos el proceso que va a ir una válvula para controlar el caudal, va a haber eh, un intercambiador de calor para regular la temperatura. En consecuencia, ya diseñamos nuestro sistema de control. Entonces, el sistema de control, ya lo que estamos haciendo es midiendo y transmitiendo la temperatura. Vamos a poner un controlador de temperatura y vamos a utilizar un mando de potencia para manejar una válvula neumática que finalmente nos va a permitir controlar la temperatura. Eso implica que ya en el diseño mismo ya tiene que estar implantada la válvula y tiene que estar el sistema de calefacción, el intercambiador de calor, lo que pongamos ahí para controlar la temperatura. En consecuencia, ya cuando se construye la planta, ya el sistema queda listo para operar. Pero antes de operar, de hecho, hay que hacer todos los ajustes del control. Ya se pasa a la fase de operación. Y la fase de operación tradicionalmente implicaba la de que la planta funcione y produzca. Ese ha sido siempre el objetivo, ¿no? Pero adicionalmente está la parte gerencial, las partes administrativas, que de hecho está mirando ya otro tema. El otro tema que están mirando ellos es la de que se usen bien los recursos, que la planta sea eficiente y finalmente que haya ganancia en la fabricación, en el proceso que se está manejando, ¿no? En consecuencia, dentro de toda esta fase entra mucho de las tecnologías de información y el software para el manejo y diseño, etcétera, de todas las partes que se requiere para tener finalmente una planta automatizada funcionando. ¿Ok? Y claro, en la misma etapa de diseño también se puede hacer simulaciones. Es decir, si hemos ya planificado todo nuestro sistema de control, podemos simular con los equipos disponibles allí, inclusive, como el caso de Automation Studio, la de podemos tener todas las especificaciones, por ejemplo, de la bomba y los sistemas de bombeo, de tal manera que se puedan hacer simulaciones realistas de cómo va a funcionar y cómo se va a comportar el control, inclusive, ¿no? En consecuencia, esa es una necesidad hoy por hoy cuando se diseña. Se diseña desde cero con ya simulaciones desde el momento en que se inicia el diseño. Entonces, Automation Studio es un software que nosotros manejamos, con el que trabajamos en la compañía, que permite eso y muchas otras cosas más, ¿no? Dentro del Flyer, lo que hemos puesto es los mitos, y entre los mitos, uno de ellos es, tengo PLC, entonces estoy automatizado. Entonces, tener PLC es solo la instrumentación. Si los datos no se analizan, en realidad no podemos pensar que estamos entrando a lo que se conoce hoy por hoy como la transformación digital, ¿no? En la imagen, ahora les he puesto un
pequeño PLC allí, es el S7200 de Siemens en su tablero, y aquí es donde finalmente se recibe la información de los sensores, se procesa la información y se deciden las acciones de control que finalmente terminan yendo para manejar el proceso. Y fundamentalmente aquí podemos decir que el PLC está orientado, y el controlador en general está orientado solamente a que el proceso funcione como queremos que funcione. Y allí es donde termina la responsabilidad. Y eso lo podemos ver eh, posteriormente. En la siguiente vamos a ver un poquito más eso en un esquema. Y también, como les comenté, dentro de las simulaciones, podemos también, y este es Automation Studio nuevamente, podemos también simular el funcionamiento del controlador con imágenes de los elementos físicos que se ponen ahí con la información de ellos y haciendo el diagrama ya de cómo se van a conectar las señales al controlador y adicionalmente haciendo el programa y probando. En consecuencia, se puede, previo a tener comprado el equipo, ya tener el programa listo y simulado, ¿no? En consecuencia, eso reduce tiempos en la implantación de los procesos. El otro mito es la automatización es solo para reducir personal. Es hecho que es cierto que algunas de las tareas, eh, digamos, las más básicas, pueden suponer que ese personal va a ser reciclado probablemente a otra actividad dentro de la planta, pero vamos a obtener el valor de la automatización, ¿no? Pero la verdadera automatización no reemplaza personas, reemplaza incertidumbre. Es decir, el problema de los controles manuales es que siempre va a haber incertidumbre en el funcionamiento y no va a haber una confiabilidad grande. Su objetivo es garantizar que cada lote, ciclo, proceso se ejecute bajo las mismas condiciones operativas, independientemente del turno, operador o experiencia personal. Las empresas más competitivas usan la automatización para reducir la variabilidad humana. Entonces, eso es en realidad parte de este mito, ¿no? Pero al final, también siempre el asunto de la reducción de personal con la automatización siempre ha sido un mito. Y el mayor mito es que si una empresa no es eficiente, tiene riesgo de cerrar. Y al cerrar, todo el personal pierde su trabajo. Sin embargo, si se generan ganancias, hay crecimiento y el crecimiento implica que se abren nuevos puestos de trabajo o los inversores finalmente pueden abrir otras actividades productivas. Y en el sector productivo, de hecho, la automatización, contra lo que se cree en el mito, realmente no afecta el caso del personal. De hecho, el personal también debe ser permanentemente capacitado entre las empresas para que, que se adapten a las nuevas tecnologías y esa es una necesidad que siempre se considera. Entonces, aquí nosotros tenemos un pequeño esquema donde tenemos el proceso. En el proceso se ponen los sensores que nos informan cómo va el proceso. Esa información va al controlador. En el controlador se analiza y en función de eso se toman decisiones que finalmente terminan como decisión de control sobre los actuadores. En consecuencia, este ciclo se mantiene permanentemente con el programa que está en el controlador. Típicamente, los controladores no tienen en el mismo controlador ningún tipo de visualización, excepto alguna lucecita que nos indican que hay entradas que están activas o salidas que están activas o inactivas. Fuera de eso, normalmente el controlador no tiene. ¿Por qué no tiene? Porque el controlador y el software que corre en el controlador está orientado al proceso. O sea, la idea es que eso funcione y funcione de acuerdo a cómo se pretende que funcione bien y en forma segura. Esa es la responsabilidad del controlador. Y el controlador, claro, se programa normalmente desde un computador donde hay software de programación. Entonces, desde ese punto de vista, ya nosotros tenemos instrumentada nuestra planta. Y la información, ¿dónde está? Está en la memoria del controlador. Pero, ¿qué sucede?
el controlador, con la información instantánea que recibe el sensor, hace una acción dentro de un tiempo corto y después el sensor tendrá ya otro valor y otra vez el actuador tendrá que ponerse en otra situación para controlar y mantener el proceso en control. Pero toda la data histórica que está aquí finalmente se pierde, es decir, todo lo que va ocurriendo se pierde. Y lo que se pierde, mucho más que además de la información de los sensores, es todas las secuencias en las que han ido funcionando los actuadores. Porque cuando hay una falla, alguna secuencia va a ser la que nos determine la falla. En consecuencia, esa parte que se pierde no es posible mantenerla directamente en el controlador. Entonces tenemos que ir ya un poquito más adelante, pero dentro de la información, porque estamos hablando del valor de la información, hay muchas cosas que importan y hay tres cosas que normalmente importan. Una de ellas es la precisión. La precisión es terriblemente importante para controlar los procesos y de hecho el registrar históricamente los valores precisos nos permiten hacer también análisis precisos hoy por hoy. Entonces, este es un caso, ustedes pueden ver la magnitud del tema y para que vean cuán importante termina siendo la precisión en algunos casos, ¿no? Esta es una aplicación en la que nosotros hemos trabajado para Electroperú. Ustedes pueden ver la magnitud del diámetro de la tubería por donde va el caudal con el que vamos a medir. Esta es la tubería y aquí están 4 de los sensores de un lado, hay 4 al otro lado, que son los que van a estar trabajando en pareja para medir la velocidad eh, del fluido allí y en función de la velocidad hacer los cálculos del caudal. Y son cálculos de caudal muy, muy precisos que se tienen que hacer ahí. En consecuencia, hay muchos ajustes que se tienen que hacer para lograr las precisiones altas, ¿no? Aquí estamos hablando de lograr precisiones menores que 0,5%. Y la razón fundamental es porque en este caso, lo que estamos haciendo es monitorear con propósitos de seguridad la posibilidad de que haya fugas del fluido en alguna parte de la tubería, lo cual eventualmente puede ser catastrófico. Pero desde pequeñas fugas se tiene que detectar para tomar acciones tempranas en la protección de la planta y de la población que seguramente está aguas abajo, ¿no? Entonces aquí lo que se hace son cálculos de caudales aguas arriba y aguas abajo y esa pequeña diferencia es la que nos va a permitir saber si en el trayecto ha habido una fuga, ¿no? Entonces acá está el esquema típico de un sistema de medición como ese. Este es muy similar al que aplicamos en Electroperú, ¿no? Y en general, de hecho, un mejor control siempre implica una rentabilidad o un aumento de, eh, de ahorros o mejoras en la parte económica. ¿No? Y aquí está, bueno, un caso de éxito en el extranjero, donde dice, con sistemas de instrumentación Rittmeyer, nuestra generación de energía ha aumentado en un 3%. Entonces, bueno, ahí de hecho tenemos que ver dónde están las ganancias, pero siempre podemos obtener y si es que utilizamos más detalladamente la información que se genera, de hecho podemos obtener mayores ganancias y esa es la idea realmente detrás de todo esto, ¿no? Y claro, y también importa la velocidad. Existen algunos procesos muy rápidos donde sí se requiere una velocidad muy, muy, muy grande, ¿no? En este caso, aquí tenemos un controlador donde ya el procesador no es un procesador basado en microprocesadores, es un FPGA el que está allí adentro y ahí nos evitamos ya de todos los retardos que tienen los programas que corren en un sistema operativo ejecutando subprogramas que finalmente ponen tiempos adicionales, porque en los FPGA, en realidad, la información ingresa al chip FPGA de la parte de medición, fluye a través de los bancos de transistores que han sido acomodados por programa para que a la salida nos entregue ya la acción de control, en el caso de control.
Y eso implica que allí ya esto va a ir muy, muy, muy rápido. Entonces va a ir prácticamente a la velocidad a la que fluyen las señales a través de los circuitos, ¿no? Entonces, estos son sistemas muy, muy rápidos, ¿no? Y en estos sistemas podemos poner módulos y este módulo, por ejemplo, es un módulo de entradas analógicas. Y aquí entra ya el tema de la resolución. La resolución típica para medir una temperatura normalmente es de 10 o 12 bits, ¿no? Estamos hablando normalmente en el rango de 1 de 1 en 40.000, 95 más o menos, ¿no? Entonces, hablemos de 1 en 4.000, es la precisión típica para una muy buena medición de temperatura, por ejemplo. Pero hay casos donde se requiere mucha más resolución, que es el caso, por ejemplo, cuando analizamos vibraciones. Cuando analizamos vibraciones, allí sí se requieren resoluciones mucho, mucho más altas. Y este módulo, por ejemplo, tiene resolución de 24 bits, de tal manera que se pueden ver pequeñas y grandes valores con precisión adecuada. ¿Por qué? Porque la resolución de esto es de una unidad en 16 millones. Es decir, podemos discriminar eso, 1 en 16 millones. Ese es más o menos el voto que podría dirimir la segunda vuelta, ¿no? Un único voto que podría eventualmente dirimir, ¿no? Claro, eso es una exageración en nuestro caso, pero es buena la comparación. Entonces, cuando se trata de procesar información masiva, en el caso de visión, es importante la velocidad, no solamente para la captura, sino también para el procesamiento de la información, ¿no? Y es una aplicación que trabajamos para una compañía de pilas, donde había que rechazar las pilas que tenían defectos en línea y cada pila tenía un tiempo para pasar frente a la cámara que va a captar la imagen y de la imagen vamos a determinar si es que hay una deformación, por ejemplo, y varios otros criterios en realidad para discriminar si esa pila pasa o no pasa. Teníamos un tiempo de reacción allí de 150 milisegundos, es decir, a la velocidad a la que pasan las pilas por la faja. De hecho, toda la captura, el análisis y el rechazo tenía que ser hecho dentro de esa ventana de tiempo, ¿no? Y bueno, logramos alrededor de unos 100 milisegundos en el sistema que finalmente implantamos en esa empresa, ¿no? Entonces, la velocidad definitivamente importa. Entonces, ya ahora nosotros podemos tener data garantizada. Y esa es la otra parte importante hacia donde nosotros apuntamos. ¿Por qué? Porque la información, mientras más pura es, mejor va a ser para los análisis sofisticados que podemos hacer posteriormente. Entonces, eso es prerequisito realmente para sacarle el mayor valor a la información. La información debe ser fiel, debe ser exacta, debe ser precisa. O sea, debe tener una alta exactitud, una muy buena precisión. Esa es la necesidad para sacar el valor a la información. Y claro, nuestros sistemas convencionales, como les comenté, el controlador, su única responsabilidad es manejar el proceso funcionando, pero no hay posibilidad de que el operador directamente interactúe con el controlador, porque no hay posibilidad de controlar, de conectar señales del operador al controlador, excepto la de presionar botones, ¿no? Que es típicamente, o ajustar valores con perillas, ¿no? Pero como yo el operador ya está en los sistemas de interfaz humano-máquina, donde sí ya podemos tener una pequeña visualización y donde se pueden ingresar recetas, datos, etcétera, y todo eso por comunicaciones van hacia el controlador, de tal manera que este equipo está en permanente conversación con el controlador y el operador que operando desde acá, ya es posible que el operador interactúe con el proceso. Y en la supervisión, de hecho, ya podemos tener más detalles. Entre esos detalles adicionales, nosotros podemos ver ya en el software SCADA, que es el software de control supervisorio y adquisición de datos. Aquí ya le damos valor a la información. Este es lo clásico. Este es lo clásico. Lo clásico
y esto ya tiene una buena cantidad de años. Y lo clásico, de hecho, es que como ya podemos tener toda la información del controlador que podamos tener en registro del controlador, ya podemos moverlo hacia el computador de supervisión y aquí ya podemos almacenar información, tener datos históricos. En consecuencia, ya podemos saber qué es lo que pasó durante el tiempo que el proceso estuvo funcionando y se pueden ya a partir de aquí mover información hacia niveles superiores para análisis. Entonces, la idea actualmente es que gran parte del análisis adicional se haga también aquí con la información que está disponible en forma ya mucho más dinámica e inteligente. Esa es la idea a la que finalmente vamos a llegar también. Entonces, hasta este punto, ya creo que todo el preámbulo está, ¿no? Y aquí veamos este caso de esta aplicación que hicimos ya hace una buena cantidad de añitos para Cementos, eso fue para Cementos Lima, y aquí tenemos la pantalla de la aplicación con la información de planta. Ustedes pueden ver que aquí hay mucha información de la planta. Este es el horno rotatorio, aquí están los precalentadores que calientan el crudo que viene de los homogenizadores y todo eso con toda la información que va allí. Aquí a la salida sale el clinker caliente, ahí se enfría. Aquí es el detalle del enfriador y la información. Y adicionalmente, este sistema permite, presionando botones, ir a las bombas de agua, silos de carbón, etcétera. Desde aquí ya podemos movernos a otras pantallas que nos dan detalles mayores, incluyendo el diagrama unifilar que debe estar por aquí en algún lugar. ¿Ok? Entonces, todo esto, ¿qué implica? Que aquí el supervisor tiene la información de operación disponible. De hecho, él ya, por su experiencia, conoce, y aquí va la experiencia del operador, ¿no? O del supervisor en este caso. Él ya por experiencia va a identificar algunos problemas aquí y seguramente tomará algunas acciones al respecto. Pero desde el punto de vista de optimizar la producción, de hecho, con toda esta información disponible, el supervisor no va a estar realmente en condiciones de hacer una optimización fina. Puede hacer mejoras, sí, pero una optimización fina no se puede hacer a menos que se haga un análisis de esta información. Porque en este sistema todo está enlazado, ¿no? Y esta es solamente una parte del proceso, porque hay una etapa anterior que es la del homogenizador, donde también se tienen que garantizar muchas cosas y esas cosas van a tener influencia aquí. Lo que pase en el precalentador va a tener influencia en el horno, lo que pase en el enfriador va a tener influencia posteriormente allá, etc. Entonces, el análisis nos permitirá optimizar la operación. Y de hecho, allí es donde se puede obtener mucha rentabilidad adicional, porque si nuestra planta está bien afinada, es obvio que vamos a tener una mayor eficiencia y la eficiencia finalmente se va a traducir en dólares, ¿no? O soles en nuestro caso. Entonces, el mito adicional es si la producción está saliendo, el proceso está controlado. Eso era fundamentalmente la de mantener funcionando el proceso, ¿no? Pero un proceso puede cumplir con la producción diaria y aún así estar operando fuera de sus condiciones óptimas. Variaciones en temperatura, presión, caudal, vibración o consumo energético pueden permanecer ocultas durante semanas eventualmente. Entonces hay cosas que se ven rápido, hay cosas que se ven a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en la parte del funcionamiento eh, de un molino de bolas, típicamente un tiempo de residencia ahí es de más o menos media hora, 40 minutos. ¿Y eso qué implica? Que si cometimos un error en alimentar ese molino, si le dimos mucho o le dimos muy poco, el resultado finalmente lo vamos a ver cuando todo ese material haya pasado su tiempo de residencia allí, ¿no? En consecuencia, en algunos casos podría ser muy tarde para tomar decisiones.
Entonces, la idea es también la de poder tomar decisiones en línea. Entonces, en esa dirección iríamos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Paradas no programadas, productos fuera de especificación, desgaste prematuro de equipos, incremento de costos operativos. Es decir, el no tomar acciones a tiempo tiene sus consecuencias. Entonces, la idea de reducir paradas no programadas es en realidad la de tener una especie de sistema predictivo. Es decir, en función de la evolución de las variables, nosotros podemos predecir que en tal o cual tiempo ya vamos a estar en necesidad de hacer mantenimiento a tal o cual máquina o a tal o cual sistema. En consecuencia, todo eso se hace con análisis de la información. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas decisiones críticas? Eso plantea todavía depende de alguien que se dé cuenta de que algo anda mal. Esta es la pregunta del millón, ¿no? Entonces, si hay operaciones críticas que dependen de que alguien se dé cuenta que algo anda mal, entonces, eh, bueno, hay que tomar acción, ¿no? Recuerdo hace unos años, ya una cierta, una grande, cantidad grandecita ya de años, hicimos un estudio de una ingeniería básica de automatización para Cementos Norte Pacasmayo, ¿no? Y allí el director ejecutivo de ese entonces cuando le presentamos el proyecto, iba tachando hombrecitos que había dibujado en la pizarra. Tiene una manera bastante peculiar de ver el problema. Y ese hombrecito él tenía, dice, tachó un hombrecito ahí arriba cuya función era la de vigilar que bajo ninguna circunstancia el horno deje de rotar, porque eso implicaba perder $1.000.000, ¿no? Porque si el horno deja de rotar, eso está caliente, eso eventualmente se curva y ya un tubo curvo no se puede girar. Entonces, y ahí había puesto una persona para que vigile eso, porque bueno, si bien es cierto la planta era automatizada anteriormente, poco a poco se fue deteriorando y ya había cosas que no funcionaban y la forma de reemplazarlo en ese entonces allí era la de poner personas para eso, ¿no? Entonces, si la respuesta es muchas, existe oportunidad importante de mejora. Entonces, eso es la forma como nosotros podemos darnos cuenta. Y adicionalmente también tenemos que ver dónde está el mayor valor dentro de los sistemas. ¿Qué cosa es más caro? Una máquina costosa, una máquina que si está parada para la producción por mucho tiempo, entonces va a haber una pérdida bastante grande, ¿no? Entonces, es importante la de tener la información disponible y tomar acciones rápidamente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el valor, no? Entonces, ya les he ido adelantando que los sistemas donde hay más flujo de dinero es uno de los lugares donde tenemos que apuntar. Y los lugares donde hay mayor flujo de materiales también es un lugar donde hay que apuntar. Los lugares donde la seguridad es importante es otro lugar donde apuntar. Pero eso ya lo apuntamos ahora con ayuda de software. Entonces, no sé si a este punto existen algunas preguntas que podríamos contestar por el micrófono. Pueden reactivar su audio si desean los participantes. Ok, bien. Que no haya preguntas puede ser bueno, como puede ser malo, ¿no? Es bueno si es que todo estuvo muy claro, es malo si es que todo estuvo muy oscuro, ¿no? Completamente oscuro. Uno de los casos puede haber sido, ¿no? Ok, entonces vamos a continuar.
Entonces, ¿qué les dice esa imagen? Está en el chat ahí. Vamos a ver. No tenemos. Entonces, ahí vemos mucha gente sonriente y la pregunta es, ¿por qué será? Bueno, ahí pueden identificar seguramente, bueno, a Trump lo van a identificar, pero probablemente no debería estar en esta imagen para la que quiero explicar. Está Elon Musk, está Zuckerberg y están los que mueven el mundo tecnológico y que obtienen mucho dinero por eso. Entonces, aquí vamos a ver el valor, dónde está el valor. Entonces, para eso, esto es una vista que he sacado de algunas de mis clases en la universidad, donde dicté por muchos años automatización industrial. Esto fue el 2017, si se dan cuenta, las personas más ricas del planeta según Forbes, ¿no? ¿Quiénes estaban allí? Bill Gates, ya lo conoce, Microsoft, Warren Buffett, que está en inmobiliarios y múltiples otros negocios, Jeff Bezos de Amazon, Amancio Ortega de telefonía en México, Mark Zuckerberg, Facebook, Carlos Slim. Bueno, Amancio Ortega es moda en España, Carlos Slim es telecomunicaciones en México, bueno, ya mundial, ¿no? Larry Ellison está relacionado con el manejo de datos, Charles Koch. Entonces, de estos, 2 años antes, los que dominaban eran Bill Gates, los 5 primeros, ¿no? Warren Buffett, Amancio Ortega, Carlos Slim y Larry Ellison, ¿no? Ellos eran los mayores billonarios. Y dentro de estos, los que están centrados en la parte tecnológica, Bill Gates, Carlos Slim y Larry Ellison. Ellos se habían apoderado de 3 recursos importantes para el manejo de la información. Bill Gates, con todo el software disponible a través de Windows y de sus plataformas para hacer el procesamiento de la información. Carlos Slim en toda la parte que es comunicación de información. Y Larry Ellison en todo lo que es almacenamiento de información. Entonces, esos son los 3 pilares realmente que sostienen los sistemas de información. Pero ya va cambiando 2 años después. Entra Mark Zuckerberg de Facebook, entra Jeff Bezos de Amazon. ¿Qué es lo que ellos hacen? Lo que están haciendo es ya uso de la información. Jeff Bezos, de hecho, lo que trabaja fundamentalmente, Amazon fundamentalmente trabaja sin inversiones en recursos, simplemente utilizando un sistema basado en la información para los negocios. Y Mark Zuckerberg, de hecho, en la información, porque el negocio no está en el chat de amigos, el negocio está en la información que se obtiene de todo lo que están conectados a Facebook, y esa información tiene mucho valor, es negociable y permite pues mucho flujo de dinero ahí, ¿no? Entonces, ya entra otro nivel, si se dan cuenta, que es fundamentalmente ya de el uso de la información que se genera ya a través de las redes, ¿no? Y el 2026, ¿quiénes están? Como los supermillonarios. Elon Musk, de Tesla, SpaceX, justo hoy día, Elon Musk usa SpaceX en la bolsa. En consecuencia, ya tiene inversores y ha sido un éxito muy grande, según parece, ¿no? Larry Page de Google, nuevamente el otro de Google también, Sergey Brin, Jeff Bezos sigue, Mark Zuckerberg, Larry Ellison. Se dan cuenta, ya se ha migrado más a el uso de la información y también el uso de la información tecnológica, porque finalmente todas estas compañías están haciendo mucha inversión en tecnología, es decir, han migrado su negocio al uso efectivo de la
información, pero adicionalmente con inversiones muy, muy grandes en tecnología. Entonces, si se dan cuenta, esto es como va moviéndose el mundo en términos de el valor de la información. De hecho, todos trabajan con dándole valor a la información, ¿no? Entonces, si ahora vemos el tema del valor de información, podemos ver qué ha ido corriendo bajo el puente durante estos tiempos, ¿no? En principio, la industria 1.0, que no se llamó así, se acuñó el término industria 4.0, pero se supone que debe haber una 3 y una 2 y una 1. Y la 1 es la automatización mecánica con tecnología disruptiva, la mecánica, después la automatización de las, o la producción en línea, y después vino ya la parte eléctrica. De mecánica pasamos a eléctrica, después vino ya la electrónica programable, ya los sistemas basados en PLC y robots, y actualmente se tiene como actual industria 4.0, tenemos los sistemas ciberfísicos donde ya hay interacción y mucho flujo de información e intercambio de información entre los humanos y las máquinas. En consecuencia, allí estamos. Y ahora la pregunta es, ¿hacia dónde apuntamos? Porque de hecho, cada uno de estos hubo una tecnología disruptiva de por medio, ¿no? La mecánica, la eléctrica, la electrónica programable y la informática en este caso. Y ahora que viene, ya seguramente ustedes pueden estar especulando y algunos ya deben tener más claro también eso, ¿no? Entonces, si vemos el tema de Industria 4.0, ¿ok? Entonces, aquí están las tecnologías habilitadoras para Industria 4.0. Y aquí están en realidad todas las tecnologías con las que podemos trabajar, pero estas que están en celeste son las tecnologías que aparecen en Internet cuando ustedes preguntan por Industria 4.0, y esto es llamado ahí tecnologías habilitadoras de Industria 4.0. Y bueno, el trabajito de reordenar todo eso para ver cuál es la interacción entre ellos, ¿no? Y aquí en la parte básica he puesto esos tres lugares donde está el hardware y el software programable, es decir, eh, el manejo de la información para ejecutar las tareas. Están las tecnologías de comunicación, que sería el otro pilar, y están los repositorios de información. Ahí están los tres billonarios antiguos, ¿no? Y todavía muchos de ellos permanecen aquí, pero ya en otros ámbitos, ¿no? Entonces, de los repositorios de información son necesarios para que esa información pueda ser compartida. Con las tecnologías de comunicación ya se pueden compartir, y ahí ya viene ya los sistemas de Big Data, sistemas data en la nube, computación en la nube, realidad aumentada. Por aquí están en la parte de la automatización, están los gemelos digitales, la robótica, integración de sistemas. Es decir, existen una gran cantidad de tecnologías que nos permiten armar el uso apropiado de la información. Y todo esto, de hecho, gobernado por los humanos y a futuro gobernado por la inteligencia artificial seguramente, ¿no? Entonces, por razón de tiempo voy a pasar rápido más esto. Me hubiera gustado quedarme un poco más acá, pero vamos a pasar un poco más rápido y vamos a ver el paso de producción eficiente, ¿no? Este es un caso de una aplicación que hicimos para 3 CITES, donde estamos monitoreando energía que se consume en el sitio para producción. Tenemos un sistema que concentra la información, la distribuye a través de Internet. Finalmente tenemos una aplicación en LabVIEW que nos permite hacer el análisis de la información. Es decir, cuando hablamos ya del uso de la información, observen, no se trata solamente de adquirir la información, sino también ya de analizarlo. En este caso, LabVIEW, que es un lenguaje de programación que nosotros usamos mucho para nuestras aplicaciones, es la que se usó en este caso, ¿no? Y aquí están los sistemas de medición, aquí están los sensores, ¿no? Acá están los sistemas de medición, aquí está ya la transmisión de datos, aquí está el colector de datos, aquí está ya la distribución, el gateway para pasar información, y aquí ya tenemos la supervisión y concentrado y uso de la información en un programita que está en LabVIEW allí, ¿no? Entonces, este es parte del programita en LabVIEW, donde ya nosotros tenemos el dashboard sobre el manejo de la energía, tenemos el costo de la energía, tenemos ahí los históricos, tenemos los mapas,
tenemos toda la información necesaria aquí. Y claro, todo eso ha sido hecho en LabVIEW, y LabVIEW es una plataforma muy interesante porque con programación gráfica se puede hacer aplicaciones en forma muy rápida y sencilla, y esto nos permite, a nosotros particularmente en la compañía, nos permite hacer integraciones, porque cualquier cosa que no es compatible, la hacemos compatible utilizando el LabVIEW. ¿Ok? Y otro concepto interesante también que entra a esta arena es el gemelo digital. El gemelo digital es un modelo de un componente, operación o proceso con comportamiento equivalente al real, retroalimentables entre ellos. Es decir, tenemos un elemento físico, que es en este caso la planta, y tenemos otro elemento virtual, que es la réplica de la planta en software. Y eso implica que lo mismo que tenemos en la planta, ahora lo tenemos en la pantalla de la computadora, funcionando de la misma manera e intercambiando información entre ellos, ¿no? Y claro, para la parte física necesitamos los controladores, que son fundamentalmente los que nos permiten tener la información a través de comunicaciones, en este caso PC. Ya podemos intercambiar información con el gemelo en el software. De tal manera que todo lo que está funcionando en la planta se ve exactamente en el software, y lo que se hace en el software puede replicarse en la planta. Se pueden hacer las simulaciones y se pueden hacer las mejoras en el simulador, en el modelo virtual, y después eso pasarlo transparentemente a la planta en corto tiempo, ¿no? Esa es más o menos la idea, y ahí esa imagen les da una idea de cómo es que funciona un sistema digital. Tenemos el caso físico a un lado, el caso virtual al otro lado. ¿Ok? Y claro, los gemelos digitales no tienen por qué ser una planta completa, puede ser un elemento de la planta, y es el caso, por ejemplo, de la robótica que nosotros usamos. Este es un robot Epson. Esta es la pantalla del lenguaje de programación que usamos en Epson, pero sin embargo, esto está simulado aquí con un gemelo digital del robot, de tal manera que se puede programar el robot directamente aquí, se puede programar en línea el robot, se puede cargar el programa del robot del software al robot, y se puede hacer interactuar completamente los sistemas, ¿no? Y en la parte de diseño de sistemas de control tenemos también elementos que estos están bastante utilizados en academia para que tengamos sistemas, como en este caso, un sistema que simula un sistema de dron, en cierta forma, con grados de libertad, y nos permite hacer el modelo, probar nuestro modelo y ver cómo funciona, y de tal manera que ya podemos, previamente modelado, hacer la aplicación, ¿no? Y en los sistemas de SCADA, volviendo aquí, que había mucha información. Esta es una pantalla del software que manejamos en la compañía actualmente, SCADA. Advice es el software, y este software permite hacer SCADA con IA, la inteligencia artificial. Entonces ahora podemos tener aplicaciones avanzadas de IA en el entorno SCADA. Podemos ver todo el ámbito predictivo, porque de hecho tenemos información histórica con la que podemos predecir. Automatización inteligente, la ciberseguridad, podemos ver interfaz de usuario también inteligente. Es decir, los sistemas actualmente con la inteligencia artificial se están volviendo sistemas dinámicos. Y aquí está un ejemplito nada más de algunos ensayos que hemos hecho con el Advice. Y aquí está la ayuda del asistente. Aquí están las alarmas, nos está la alarma de flujo en high, nos está dando los tiempos, y nos está dando recomendaciones. ¿Ok? Bueno, lamentablemente sean muy pequeñas las letras aquí. Y adicionalmente, ups, se me quedó una vista ahí. Entonces, finalmente nos permite visualizaciones contextuales y adaptivas, recomendaciones inteligentes ante eventos y anomalías. Es decir, el sistema ya, en función del análisis, son sistemas en realidad adaptados al proceso. En general son agentes de IA que están trabajando incorporados a nuestro software, de tal manera que están entrenados para trabajar con el tema. Es decir, si está hablando de procesos, están entrenados para interpretar información de procesos, ¿no? Entonces, hay informes
automatizados generados en lenguaje natural, asistentes virtuales que ayudan al operador, ¿no? Entonces, todo ello, de hecho, reduce mucho los tiempos de eh, interacción y nos permite tomar decisiones a tiempo, ¿no? Entonces, Labio también tiene su ayudante o su agente de inteligencia artificial, permite encontrar objetos en la paleta de búsquedas, permite encontrar ejemplos usando la barra de búsquedas, nos da instrucciones para completar la tarea, explica datos de diseño, es decir, nos está ayudando ya en la programación misma, ya la inteligencia artificial. Y adicionalmente, como este es software que trabaja con hardware, también nos da todas las recomendaciones para el uso adecuado del hardware en la programación. En consecuencia, tenemos muchas herramientas que actualmente nos permiten ser mucho más eficientes. Ahora, esta es la otra vista que está desfasada aquí. Aquí nos está dando el análisis. Dice el análisis del sistema, este es el advice con IA. Durante la última hora revela una inestabilidad operativa significativa, particularmente en el control de flujo. Aquí están los hallazgos. Estado de alarma de flujo. Alarmas de flujo, el sistema de una alta frecuencia de activaciones que comprometen la estabilidad del proceso. Acá nos dice sobre el tiempo medio entre fallas. El tiempo de media entre fallas de alarma de flujo es alto. Es de solo el tiempo, ¿no? De 29.83 minutos. Un tiempo de falla inferior a 60 minutos es un indicador crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya la inteligencia artificial actualmente es el ayudante del supervisor o el operador en el manejo eficiente de los procesos, ¿no? Entonces, al final podemos concluir que el problema real no es la falta de tecnología, es la falta de visibilidad del proceso. Cada segundo, cientos o miles de variables operativas generan información valiosa de temperatura, presiones, caudales, niveles, estado de equipo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si no se almacenan, se pierden, y si se almacena y no se usa, tampoco sirve de nada, ¿no? Entonces, hoy es posible detectar desviaciones antes que generen fallas, identificar patrones invisibles para el operador, correlacionar variables de diferentes procesos, predecir condiciones anormales, optimizar parámetros de operación en tiempo real, reducir tiempo de parada y mantenimiento correctivo. Entonces, la diferencia entre una planta promedio y una planta de alto desempeño ya no está en la maquinaria instalada ni en los sistemas que se han puesto allí, sino ya en el uso eficiente de la información. Entonces, al integrar la información en el sistema de control y adquisición de datos a escala, permiten analítica avanzada para transformar información operativa en acciones concretas de mejora. En la mayoría de los casos, descubrimos oportunidades de mejora que los indicadores tradicionalmente. En realidad aquí estamos diciendo lo que hacemos en Indocontrol. En Indocontrol ayudamos a las organizaciones a integrar la instrumentación, sistema de control, adquisición de datos, plataforma SCADA y analítica avanzada para transformar información operativa en acciones concretas. Es decir, eso es prácticamente nuestro núcleo de trabajo y todo sobre la plataforma base que es el control de procesos y la automatización, ¿no? Y en la mayoría de casos descubrimos oportunidades de mejora que los indicadores tradicionales simplemente no muestran. Entonces ahí estamos nosotros dando valor al valor de la información ya desde nuestro punto de vista de empresa, ¿no? Entonces, no se trata de trabajar más, se trata de controlar mejor. Esto es el resumen, está allí en la pantalla, los voy a dejar un momento mientras haya preguntas. Si es que hay preguntas, podemos pasar a la ronda de preguntas y ya estamos con el tiempo encima. Ingeniero Alberto, buenas tardes. Felicitaciones por su exposición, muy, muy bonita. Lo que quisiera es preguntar, ¿tiene usted información? Por ejemplo, yo sé que ustedes un tiempo estuvieron por Talara también viendo la parte de plataformas de producción de petróleo y gas con respecto a la automatización, ¿verdad? Sí, bueno, hemos trabajado quizás menos en la industria de petróleo y gas, pero sí, hemos trabajado, hicimos una automatización para Malacas en el norte, por ejemplo, Ya. y claro, y de hecho,
en cualquier planta. Es decir, estas tecnologías en el fondo son en cierta forma independientes del sector. O sea, son transversales a todos los sectores industriales y de hecho en la parte de energía tiene mucha posibilidades, ¿no? Bien, en base a ello, ingeniero, bueno, la automatización un poco como que está un poco baja en el norte en cuanto al petróleo y gas en plataformas marinas porque no hay mucha inversión, no hay inversión para mejorar la tecnología. ¿Usted tiene referencia o conocimiento con los equipos modernos que están trabajando en Arabia o Estados Unidos o Brasil con respecto a plataformas en aguas profundas? Porque ahí hay tecnología de punta donde el robot y toda la inteligencia viene desde el fondo del mar y en superficie hay controles donde están simplemente interpretando lo que abajo sucede, ¿no? Entonces, ese tipo de información ustedes también la manejan, ingeniero. Bueno, yo no tengo mucha información en este momento respecto a cómo va eso en los países petroleros por tradición, ¿no? Pero sí lo que podemos prever, y el otro tema es tenemos que adelantarnos, aquí es porque el problema de Perú es que es deficiente en petróleo actualmente y el petróleo visible en cierta forma aparentemente está en el mar en este momento y ahí van a venir inversiones bastante grandes, hay bastante movimiento por ese lado. Y de hecho, es momento de darle fuerte a ese lado, ¿no? Como le digo, a nuestro lado, con plataformas no hemos trabajado, excepto en algún momento vimos sistemas de protección contra corrosión de plataformas. Entonces ahí, bueno, enviamos personal a ver trabajo en plataforma, ¿no? Gracias por su respuesta. Ujú. Bueno, en cuanto a lo que es procesamiento de minerales, ¿no? En realidad, en minería aurífera eh, hay muchas cosas que se pueden trabajar con mejor información actualmente. Y en general, en toda la parte de refinación de minerales, ¿no? Entonces, en cuanto a oro, de hecho, existen los sistemas bajo de tratamiento con cianuro. De hecho, es una planta de producción donde sí se pueden optimizar muchas cosas, ¿no? Y en la otra parte, esto va quizás más con cobre, la optimización de los sistemas de flotación también, ¿no? Entonces, en ese caso, en minería, existe mucho que se puede hacer análisis de datos. Es decir, actualmente tenemos muchas más posibilidades con la información ya disponible en muchos de los sistemas de control. Es decir, lo que yo he presentado en realidad es transversal a todas las industrias. Y de idéntica manera se puede utilizar ya la analítica de datos para mejor eh, operar una planta, ¿no? Espero que eso haya contestado al menos parcialmente la pregunta, ¿no? Ingeniero, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo pasa entre que una falla ocurra en una planta y que alguien tome una decisión para corregirla? Si se emplea la tecnología que usted explica, ¿cuál sería la mejora en la eficiencia en el mantenimiento preventivo y predictivo? Vamos por esta última parte. La mejora en la eficiencia y mantenimiento eh, preventivo y predictivo. De hecho, uno de los subproductos que se ha usado tradicionalmente de la automatización, es decir, la información que se genera, ha sido para mantenimiento predictivo, fundamentalmente, ¿no? Y el preventivo, de hecho, también, ¿no? Pero si hacemos un seguimiento de las condiciones de proceso, lo típico ha sido, bueno, yo tomo un indicador, que puede ser un indicador de eficiencia, y puedo ir viendo la eficiencia. Esa eficiencia, de hecho, va a depender de 2, 3 o 4 factores. Entonces, si yo voy monitoreando la eficiencia como un indicador, puede ser un KPI que tengo allí, y puedo hacer el registro histórico de ese indicador, yo puedo ver que ese indicador va degradándose. Y si va degradándose, de hecho, obedece a una causa y yo puedo ya predecir por la pendiente del deterioro de la eficiencia el momento en que puedo intervenir ya eh, preventivamente, ¿no? En consecuencia, allí estamos prediciendo que
lo que va a suceder adelante y estamos tomando acciones preventivas. Desde ese punto de vista, eso tradicionalmente se ha hecho y se hace con indicadores con pocas variables. Pero ahora, ya con el uso de la inteligencia artificial, podemos correlacionar muchas más variables que están influenciando sobre sobre una posible falla, ¿no? En consecuencia, actualmente ya hay muchas más herramientas como para poder mejorar nuestro mantenimiento preventivo predictivo. Y esa sería, en cierta forma, a grandes rasgos, la respuesta que podría darle en este momento. Doctor, buenas tardes. Javier Rodríguez. ¿Qué La tal? Buenas tardes, pregunta es, Javier. ¿cómo está, doctor? Un gusto. Se trata de lo siguiente. La planta, o sea, el diseño que tienen los que están organizando la planta, los que han hecho el diseño, ellos dicen qué variables son las que se deben controlar y cuáles no, o la filosofía de la empresa de usted también implica, porque sé que tienen la capacidad, también implica aconsejar cuáles son las variables. Quiero decir, uno puede ser que necesite la temperatura de un caldero para que no explote, qué sé yo, no sé, o la presión, ¿sí? Se puede medir eso, pero la medición de eso puede ser indirecta, puede ser calculada. Podría haber otras variables que permitan medir eso y transformarlo en la variable de control. No sé si me explico. Como los procesos tienen un montón de variables que están interrelacionadas, ¿no es cierto? Y hay ya grados de libertad en las fórmulas para los controles, y dependiendo también de los estados de la materia que están allí. No sé si ustedes intervienen en esa parte también. O sea, Sí, gracias por tu pregunta. Bueno, vamos a ver. Yo he presentado la parte desde el diseño de la planta. De hecho, nosotros estamos centrados en la parte de automatización. Es decir, si alguien está diseñando una planta, nosotros podemos entrar con ellos en hacer la parte de la instrumentación y la automatización. Esa es la parte donde nosotros entraríamos. Y otro de los casos típicos que nosotros trabajamos es en plantas que no están automatizadas, automatizarlas, es decir, instrumentarlas para que funcionen automáticamente y allí ya incorporar toda la parte de analítica de datos y todo lo que yo he conversado. Respecto al manejo multivariable, de hecho, existen tecnologías de control que permiten hacer manejo multivariable. Entonces, pero esos sistemas de control, de hecho, están limitados a manejar unas cuantas variables. Ahora, de hecho, las correlaciones más directas son las que importan en el comportamiento de las variables. Pero existen otras interacciones que también tienen efecto a través ya de todo el proceso a la larga. Entonces, a ese tipo de interacciones que no están previstas en el sistema de control directo, es a donde se apunta ya con estas herramientas de analítica. Es decir, la analítica ya nos permite identificar qué más está influyendo en nuestros resultados. Ese es en realidad el valor agregado en el que nosotros nos estamos centrando en este caso y en el caso de mi presentación hoy día. y gracias, doctor. Otra pregunta, hay varios procesos en los cuales se usa la estocástica, porque no son procesos tan determinísticos, y no sé si este aspecto también se tiene en cuenta cuando se hace el diseño del control o lo que ustedes son capaces de hacer. Justamente, por ejemplo, el caso típico fue justamente con el desarrollo de la estocástica por este científico americano que prácticamente desarrolló la estocástica para el control de las radiaciones que salían de los reactores nucleares, ¿no? Y justamente usted tiene la experiencia en esto. Eh, esas, Sí, sí, claro. ¿entendió? Sí, Sí, quiero, sí, sí, usted lo sabe muy bien. ¿Podría explicar, por favor? sí, sí, ya capté la idea. De hecho, hay fenómenos estocásticos que ocurren. Normalmente, cuando uno hace un control, los eventos estocásticos están apareciendo como fluctuaciones en las mediciones. Es decir, eso normalmente aparece dentro de las incertidumbres. Finalmente, cuando hacemos una medición, aparecen mediciones con más menos, una desviación estándar y con una varianza, etcétera, ¿no? Es decir, con variables estadísticas asociadas. De hecho, en las fluctuaciones también existe información del proceso. Y el caso que has puesto es el caso de los reactores nucleares, el cual estoy bastante familiarizado por el tiempo que trabajé
en la parte nuclear. Y allí, por ejemplo, la fluctuación con la que aparecen los neutrones en los detectores tienen información sobre lo que está pasando y desde el análisis del ruido, que serían el ruido sería pues las variaciones estocásticas que uno ve en el sensor. A partir de ese ruido se puede hacer estimaciones de la potencia del reactor de hecho con una teoría detrás que es la teoría de ruido, ¿no? Entonces sí, de hecho en las fluctuaciones estocásticas hay información que puede ser validada. Ahora, no estoy tan seguro hasta qué punto con inteligencia artificial se pueden identificar ya variaciones así estocásticas ya entre operaciones, ¿no? Pero no tengo realmente mayor información al respecto. Estimo que probablemente sí, pero no podría asegurarte. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Si es que no hay más preguntas, bueno, yo debo agradecerles a ustedes por su atención. Y aquí en esta última vista les dejo mi correo electrónico y la página web de la compañía para que puedan contactarnos. Cualquier inquietud que puedan tener, ahí tiene mi correo electrónico. Y si tienen y se requieren alguna información que podríamos tenerlo, igual nos lo hacen saber y nosotros lo comunicamos.